Este es nuestro planeta. Es el hogar que compartimos los humanos con miles de especies animales y vegetales. Es donde vivimos, respiramos, bebemos y nos alimentamos todos de lo que nos regala este hermoso planeta. Quizá no nos hemos dado cuenta que somos en el planeta más de 7.200 millones de habitantes. Somos una megamaquinaria con capacidad de destruir, matar y contaminar el planeta durante miles de siglos. Pero también podríamos ser una megamaquinaria productiva y autosustentable, que presume tener inteligencia, pero todo depende de organizarnos y diseñar el sistema y objetivo común de nuestro sistema ideal, porque ya no somos unos cuantos habitantes. Por lo tanto, debemos aceptar que nuestros sistemas de gobierno no fueron diseñados para esta megapoblación y debemos voltear a ver cuál es el sistema ideal que nos lleve a organizarnos para producir mejor calidad de vida, o mejor dicho, una excelencia de calidad de vida. El sistema heredado por nuestros ancestros no fue planeado para la actual población. A continuación, te presento mi propuesta, basado en la producción globalizada, que es una teoría y modelo a la solución de todos los graves problemas que tenemos en el mundo. Y lo que te puedo adelantar es que sí hay solución y que la podemos integrar sutil y paulatinamente sin que la sociedad económicamente estable se vea afectada. Pero el tiempo se agota. Por lo que pido a la sociedad del mundo hacer una pausa para hacer una reflexión de esta propuesta, pero muy especialmente a todo el sector político y líderes del mundo, que son los directamente responsables de diseñar el sistema ideal, pero que solo han demostrado ineptitud, disculpando la expresión, por la ceguera visual, mental y auditiva, que con sus decisiones han generado hambre y extrema desigualdad social y autodestrucción. Voy a dar un adelanto de los graves errores del sistema de gobierno y de la ineptitud de nuestros políticos de todo el mundo. El mundo quiere vivir en un régimen con libertad. Eso es indiscutible. Pero en la definición de la palabra libertad no existe puntualmente hasta dónde son los límites permitidos. Solamente se menciona que deben de ser con responsabilidad, respetando los derechos ajenos, dejando en la indefinición los límites, y en lo que se refiere a lo ajeno, este es uno de los más graves errores del sistema político del mundo. Porque si queremos diseñar las leyes o sistema ideal, tenemos que iniciar por la esencia y filosofía, por lo que tenemos que puntualizar y definir qué es o qué debemos entender por libertad, y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿queremos vivir en armonía en el planeta? ¿Queremos ser respetados? Entonces tenemos que ofrecer respeto. ¿A qué y a quiénes? La respuesta es a personas, animales, ecología o naturaleza, creencias religiosas e inclusive el universo mismo. Entonces, definamos que nuestra filosofía de la libertad debe tener límites y fronteras que son el respeto a personas, animales, ecología, creencias religiosas e inclusive a el universo mismo. Y esta definición, para los políticos y críticos, son ciegos, cometiendo errores e ineptitud porque dejan en la indefinición los límites. Otro grave error y ceguera política del mundo es que en un sistema con libertad es una obligación la democracia. Pero a través de la historia, el sector político del mundo ha vivido en el error de promover que entre más abierta sea la democracia, se tendrá
una sociedad en mejor armonía, y aquí se demuestra la ineptitud política, porque al tener a más de 7.000 millones de habitantes y países del mundo, defendiendo sus diferentes intereses personales, económicos y de propiedad, tenemos un gran universo de dispersión y polarización radical de intereses, y a este fenómeno le llamo democracia negativa y autodestructiva, porque solo nos lleva a la ambición personal y destrucción global, porque las leyes que se constituyen son leyes que amparan los derechos de unos, pero perjudican los intereses de otros. Por eso el mundo muestra su inconformidad en las calles. En cambio, existe ceguera política porque afirmo que no conocen la democracia positiva y productiva, que nunca se promueve por los políticos. Y me refiero a que todos los habitantes del mundo estaremos de acuerdo y coincidimos en que, de acuerdo a lo que aportamos laboralmente, requerimos cubrir un mínimo de necesidades básicas en lo personal y para nuestra familia. O sea, una persona que trabaja en actividades básicas, medias o de administración o científicas, espera una retribución mínima que cubra sus necesidades proporcionales a la aportación realizada. A esto también le llamo excelencia de calidad de vida, porque los políticos del mundo demuestran no conocer la teoría o pirámide de Abraham Maslow, que es sinónimo de lo que es la excelencia de calidad de vida. Esto nos dice que aquí existe coincidencia universal, claro, con un rango de necesidades a cubrir individualmente. Aquí, aparentemente, al haber una coincidencia total, aparentemente desapareció la democracia, y a esto también es democracia, pero con un objetivo positivo y productivo. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría, y a esto le llamo verdadera democracia positiva. Y esta forma es la que debemos aprovechar como el objetivo o meta global para planear y diseñar nuestro sistema ideal del mundo, porque al coincidir todos en lo que queremos, podemos unir esa fuerza humana desperdiciada, y más aún con inteligencia potencializaremos los resultados. O podemos comparar con un ejemplo muy sencillo, en el que todos estamos en un mismo barco remando con los ojos vendados, pero cuando veamos claramente el objetivo, vamos a potencializar una enorme fuerza para remar más fácil, para lograr llegar al objetivo común. Esto es solo un pequeño adelanto de los graves errores cometidos por la ineptitud de nuestros gobernantes y sistema político. Mi propuesta está basada en la teoría de producción globalizada, pero antes, primero expondré el por qué no funcionan nuestros sistemas de gobierno. Veamos qué está pasando en nuestro mundo. Tenemos problemas y soluciones actuales como el hambre y pobreza, empleos y escasez de oportunidades, delincuencia en todas sus modalidades, corrupción, desigualdad abismal de la riqueza, calentamiento global y destrucción del ecosistema, manifestaciones sociales y violentas. Y por lo mismo, la sociedad en el mundo muestra su inconformidad manifestándose en las calles. La razón es porque los derechos de unos afectan los intereses de otros. Toda esta problemática, los gobiernos de cada país toman acciones correctivas y tratan de ajustar, adecuar y modificar sus normas, sus leyes, reglamentos y hasta su constitución política, y los resultados son muy pobres y siguen creciendo los problemas
a pesar de grandes esfuerzos de todos. Hasta podemos darnos cuenta de todos los cambios de gobierno en la historia de la humanidad, que han utilizado la violencia como las revoluciones, golpes de Estado, hasta guerras mundiales, así como también han fracasado los sistemas de gobiernos comunistas o unipartidistas, socialistas, dictaduras, monarquías, oligarquía, teocracia, o también insistimos en un sistema capitalista que solo nos autodestruye, porque no podemos entender que existe la democracia negativa y autodestructiva, pero también la positiva y productiva. O tenemos en la indefinición lo que debemos entender por libertad y hasta dónde llegan los límites del respeto, como se mencionó anteriormente. Porque los gobiernos son responsables de generar el sistema con empleo para todos y bien remunerado, o son copartícipes de generar delincuencia, pues en sus manos está diseñar un sistema con libertad, democracia, respeto y con igualdad de oportunidades, pero el que más aporte, más beneficios debe tener. Todos estos síntomas son unos focos rojos o semáforos de emergencia que indican claramente que las decisiones tomadas hasta la fecha han sido un error. Tenemos que hacer una pausa para hacer un análisis de cómo fue creado el sistema de gobierno. Pero, ¿por qué vamos a hacer un análisis de cómo fue creado nuestro sistema de gobierno? Aparentemente, cada país creó sus propias leyes o constituciones políticas. Pero ¿estas en qué se fundamentan? Si el ejemplo anterior lo comparamos con el sistema de gobierno, analizamos cómo, cuándo, dónde nace, quién planeó o diseñó el actual sistema de gobierno. Hagamos historia y veremos que cuando el hombre apareció en el planeta, comenzó a ejercer la ley del más fuerte y fue apoderándose de tierras fértiles, ricas en alimentos, agua, animales, etc. Nos podemos remontar a que el sistema de gobierno nació hace miles de siglos, cuando el hombre empezó a socializarse primero por necesidad de alimentos, seguido por poder y ambición de la propiedad, donde el hombre puso límites a sus bienes y espacio. Fue ejerciendo el poder del más fuerte y creando jerarquías, así como reglas y tributaciones. Cuando fue creciendo la población, hubo necesidad de socializarse y comerciar por medio del trueque, donde cada quien le imponía precio a su mercancía o a sus propiedades. Por ejemplo, una vaca por 6 borregos, o un borrego por 20 gallinas, etcétera, etcétera. Todo hasta esta época, este sistema arcaico o método funcionó perfectamente, pero nunca para la actual explosión demográfica, comercial y tecnológica, porque después comenzó la polarización de las grandes riquezas, cuando después llegó la moneda, el billete, el plástico y finalmente el dinero electrónico o virtual. Y esa fue una forma de que el hombre le dio validez a sus propiedades de producción y alimentos. Todo este proceso el hombre aceptó y reconoció el valor de la moneda. Estas fueron costumbres que se hicieron leyes y que se reconocieron como cimientos que constituyeron nuestros gobiernos. Y en la actualidad, los poderes legislativos de cada país se dedican a tratar de adaptar, adecuar a nuestras necesidades y dan por hecho que con reformas estructurales o realizando miles de modificaciones a nuestras leyes o constitución política de cada país, se va a solucionar nuestros cada vez más graves problemas.
sobre un sistema sin fundamentos o sin planeación y diseño, resultando una falacia. O sea, tenemos en el mundo un sistema que creemos y damos por hecho es el correcto, y que solamente con remendar las leyes, reglamentos, constitución política es suficiente. O que la mayoría de políticos se atreven a decir que proponen reformas estructurales y que solo son parches que solamente maquillan y nunca muestran ninguna corrección definitiva a nuestros graves problemas. No nos damos cuenta que con la explosión demográfica, tecnológica, comercial, etc., quedaron totalmente rebasados todos los sistemas, que son arcaicos y líricos, que nunca fueron adecuados para las actuales necesidades. Esta es una prueba contundente que nuestros sistemas de gobierno nunca fueron diseñados o planeados para una sociedad del crecimiento demográfico actual de nuestra población, comercio y tecnología. Otro gravísimo error que cometimos la raza humana fue lo relacionado al respeto, porque hace millones de años, cuando el planeta alimentaba y daba vida a millones de animales, plantas, ecosistema, tenía enormes riquezas. Llega el hombre y comienza a apoderarse de enormes extensiones de tierra fértil y rica en agua, alimentos, y comienza a destruirlo todo. Cuando, por ejemplo, producía 100 manzanas y con el tiempo empezó a producir cada día menos y actualmente produce 10 u 8 manzanas. Esto demuestra que el hombre tuvo la oportunidad y responsabilidad todos estos siglos de regresarle esas 100 manzanas a nuestro planeta, y además socio indefenso, y nunca se las devolvimos y jamás se las devolveremos. ¿Esto qué nos indica? Que aunque sea una dolorosa verdad, el hombre no tenemos derecho a la propiedad privada por la ambición desmedida, por la falta de respeto y destructor de la naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tenemos derecho? La respuesta es a una propiedad globalizada. Esto lo explicaremos más adelante. Debemos de reconocer a nuestro planeta como a un socio que nos alimenta y da vida, pero también que este socio tenemos que defenderlo y comenzar a regresarle esas 100 manzanas o más. Concluyendo este tema, damos por hecho lo que debemos de entender por libertad, con límites y fronteras que son el respeto, y que no tenemos derecho a la propiedad privada, por muy doloroso que sea reconocerlo. Veamos un ejemplo muy sencillo del por qué nuestro sistema de gobierno no funciona. ¿Qué pasa cuando por necesidad y falta de recursos vamos construyendo con muchos esfuerzos unos 5 cuartos sólidos y podemos darle a nuestra familia un techo más confortable y seguro? Pero irremediablemente sigue creciendo la familia y por necesidad construimos otro piso con otros 5 cuartos, pero siguen creciendo esas necesidades y seguimos construyendo más pisos. Seguro que al segundo o tercer piso comienzan a notarse los efectos o síntomas y vemos que los pisos y paredes se abren y buscamos la solución parchando cuarteaduras, y entre más pisos vamos construyendo uno sobre otro, más aumenta el riesgo de colapsar la construcción. ¿Cuál fue la causa del problema? La respuesta es muy simple: haber construido sin diseñar, planear
y mucho menos sin un objetivo bien definido. Y solo nos vemos en la necesidad de atacar los síntomas construyendo sin planear. Lo que genera se parche en grietas, paredes, pisos, etc. Esto es comparable con cientos o miles de reformas a las reglas, leyes y constituciones políticas que se realizan cada año, y los problemas seguirán creciendo. Voy a mostrar otro ejemplo del cómo podemos diseñar, planear un verdadero sistema ideal. Cuando a un ingeniero le dan un proyecto de construir un edificio de 100 pisos que va a utilizarse para determinado servicio, y el usuario quiere que lleve elevadores, ventilación, florecitas, cristalería, y va a utilizarse para determinada actividad, entonces el usuario, eso es lo que tiene que aportar, el objetivo, que proporcione todos los datos muy precisos al ingeniero, ese objetivo bien definido. ¿Para qué se va a ocupar el edificio? Entonces, el ingeniero con todos estos datos comienza a planear, diseñar y cotizar el proyecto. Se lo presenta a su cliente y le pide una serie de necesidades y recursos que son indispensables para el proyecto. Cuando el cliente analiza si cuenta con los recursos suficientes para el proyecto y da luz verde, se inicia la construcción, y ya concluida la obra, se pone en operación, pasando de la teoría a la práctica, funcionando perfectamente. Pasado algún tiempo, el propietario le solicita al ingeniero adicione 10 pisos más. Lógicamente, el ingeniero rechaza el adicionar esos 10 pisos, porque el proyecto se calculó como objetivo para 100 pisos, ni uno más, o nuestro diseño será rebasado y tendrá un alto riesgo de colapsar. ¿Esto qué nos indica? Que debemos tener bien definido nuestro objetivo. O sea, para tener un sistema ideal que produzca excelencia de calidad de vida para todos, debemos primero tener bien definido el objetivo común del hombre que habita este planeta, que es de más de 7.200 millones de habitantes. Y ese objetivo, como lo expusimos anteriormente, es con la coincidencia universal, o sea, con democracia positiva y productiva. Ojalá este ejemplo presentado con manzanitas lo alcancen a entender nuestros líderes y políticos del mundo. Teniendo como fundamento filosófico lo que es el respeto y la propiedad privada, ahora vamos al análisis del por qué, a pesar de los enormes esfuerzos y estratosféricos recursos económicos tirados a la basura por los gobiernos, organizaciones nacionales, mundiales, fundaciones y gente altruista, no hay soluciones. Y el enfermo cada día está más grave. Vamos a analizar cuáles han sido las formas de los gobiernos para solucionar cada una de estos graves problemas o síntomas.